en la parte de protección de personas o de protección para personas, en la forma de que se llega a formar la seguridad es en la creación de políticas y procedimientos de seguridad para, para algo, ¿no? La parte de asignación y funciones de responsabilidades de seguridad. Y por último, la formación y concienciación de personal, o ya sea, en este caso, en la parte de auditorías de acciones del personal. En la parte de políticas y procedimientos, podemos tomar en cuenta lo que es el crear procedimientos para evitar que a lo mejor X persona pueda llevarse información o pueda llegar a infectar algo o o alguna especie de procedimiento para evitar que pueda llegar a ingresar a un área y evitar ocasionar alguna especie de daño, ¿no? En sí, como tal, como menciona Joshua, son quienes conforman la parte de la seguridad informática y pues son las personas a final de cuenta, es uno de los recursos a final de cuenta más vitales. Si no hay personas que procesen información, es posible que la máquina la procese por sí solo, pero va a necesitar a alguien que darle el valor. También por ahí menciona, los personas son pues el punto más vulnerable. De hecho, cerca de estadísticamente, entre el 60 y 70% de los incidentes suceden por una persona. Entonces, es más probable que si ponemos a un equipo con inteligencia artificial y ponemos a una persona, llegue un correo de phishing o un spam, es más probable que la persona lo abra, porque la máquina es posible que vaya a tener que ya vaya a tener reglas predefinidas para poder evitar realizar una cierta acción. Y la máquina, si nosotros le decimos no lo hagas, simplemente, pues a final de cuentas no lo hace, ¿no? Entonces, para ello se pueden, o en este caso se necesitan crear políticas y procedimientos de seguridad. También asignar funciones y responsabilidades de seguridad. Si no hay alguien que esté, por así mencionarlo, encima de las personas diciéndoles qué hacer o qué no hacer en base a la parte de seguridad, pues es muy probable que no lo vayan a hacer, ¿no? Entonces, para eso hay que asignar, o se asignan funciones y responsabilidades en la parte de seguridad. Y también, pues la parte de formación es una de las partes vitales. Si no hay formación, si no hay concienciación, es muy probable que en un futuro pues pueda haber un incidente. A lo mejor un phishing que pueda llegar, que sea lo más idéntico y la persona esté muy despistada, me ha llegado a pasar. A lo mejor le llega un estado de cuenta les comento esto porque me pasó, ¿no? De hecho, entonces, estamos en confianza. eh, Era un fin de semana, eran como las 5 o 6 de la mañana. Me llegó un correo electrónico, obviamente estaba dormido. Llegó un correo electrónico y me dicen, su cuenta de iCloud ha sido utilizada. De aquí si no ha sido usted. De clic aquí si no ha sido usted. Y pues por favor verifique su información. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Específicamente di clic. Y pues dije, chis, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? Entonces, de inmediato me fui a iCloud y cambié mi contraseña. No tardé más de un minuto. Entonces, sucede porque normalmente en los entornos que sucede ese tipo de cuestiones es porque estamos distraídos o no tenemos la atención completa en algo. Entonces, a veces la persona anda en cosas muy rápidas. A lo mejor, no sé, a lo mejor el jefe le está pidiendo algún reporte, algo por el estilo. Sucede que es muy posible que le llegue algo en base a ese reporte, no sé, reportes 2019 no sé qué más, y a lo mejor, sí, ya me puede concordar de que a lo mejor le iban a enviar un correo similar a eso, lo abre, ingresa información o abre un documento, etcétera, y pues adiós, cualquier cosa, ¿no? Para lo que esté diseñado esa parte. Pero es cuestión, la parte de las personas, ya para no extender tanto, es parte de cómo se forma la seguridad. Y también la auditoría de las acciones del personal. Muchas de las veces
Les reitero, se tienen instalados sistemas de endpoint en los equipos que permiten ver las actividades de los usuarios. Y pues a lo mejor, oye, a ver, fulanito pues ha ingresado o ha intentado ingresar 15 veces una memoria USB, y las memorias USB por política están prohibidas dentro de las instalaciones. A ver, vamos con fulanito y vamos a preguntarle por qué está tratando de ingresar memorias USB o por qué las tiene a final de cuentas, ¿no? Reitero, la parte de seguridad basada en personas es para prevenir de las personas o cuidar a esas mismas personas. La parte de tecnología, ahora sí, aquí vemos todas las soluciones de tecnología que nos permitan generar un ambiente de seguridad en base a lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sin unas políticas, obviamente, y procedimientos previos, pues las medidas técnicas pueden ser completamente absurdas, la mera verdad. Entonces, si no tenemos una política que a lo mejor, como en este caso les menciono, supongamos que tenemos un sistema endpoint y alguien nos dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que me protejas o quiero que evites el que ingresen con dispositivos USB y que puedan copiar cualquier tipo de información mediante USB. Evítalo. Muy bien, se crean las políticas a lo mejor o las reglas dentro del sistema de endpoint, pero resulta que a lo mejor la persona sin ningún problema puede utilizar algún medio de almacenamiento en la nube de Amazon o de Google, o en este caso también de Dropbox, cualquier cosa, ¿no? Imaginemos que lo puede utilizar y se lleva de como quiera la información. Eso quiere decir que no hay políticas como tal realizadas. A lo mejor tienes la tecnología, pero si no tienes la política, pues a final de cuentas no sirve de nada, ¿no? La parte de la tecnología funciona muy bien con la parte de los procesos, que es el próximo punto. Si no hay procesos también que nos permitan a nosotros generar, si no hay políticas, no hay y hay tecnología, pues obviamente es posible que los procesos que se tienen, a lo mejor para hacer cualquier cosa, pues tampoco se realicen. Dentro de la parte de procesos podemos ver cuestiones como gestión de actualizaciones de parches, gestión de contraseñas, de usuarios y servidores, evaluación de las medidas implementadas, también especies de auditorías o pruebas periódicas. Imaginemos que nosotros tenemos una política de respaldos de información. Se crea esa política de respaldos, pero resulta que, no lo sé, bueno, se tiene una política y se tiene un proceso. ¿Cómo hacer los respaldos? ¿Qué hay que respaldar? ¿Cada cuánto tiempo hay que respaldar? ¿Hacia dónde hay que respaldar? Y lo más importante, se tiene un proceso de restauración de ese respaldo. Si no se hace a lo mejor uno de esos puntos, puede llegar a haber un problema. Imaginemos la parte final. Se hace todo, se hace el respaldo, se indica dónde, etc. Pero resulta que no llega a haber una restauración. Y el día que se llegue a ocupar, fallen todos y cada uno de los respaldos porque jamás se probaron los respaldos, puede llegar obviamente a haber un problema. Hace un par de años, en una empresa que nos contactó, precisamente pasó este problema, ¿no? Tuvieron un problema con un ransomware. Se tenían todas las políticas genial, excepto la parte de los procesos. Resulta que la persona pues no realizaba la restauración de los respaldos, y el día que fue necesario o que llegó a ser necesario, en este caso, realizar la restauración, ninguno de sus respaldos pasados funcionó. Entonces, fue algo que pudo llegar a haberse evitado, pero sin embargo no se hizo. ¿Qué pasó ahí? Pues sin titubear lo mandaron de patas a la calle. Y son cosas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque existen políticas, existen procedimientos, existen procesos, existe tecnología que nos permite hacerlo. Y si nos permite, hay que
realizarlo. Y así, a grandes rasgos, es como se forma como tal la tecnología. Bien, alguien que me pueda apoyar, por favor. ¿Qué es lo que nosotros protegemos? ¿Qué es lo que necesitamos proteger? Bueno, en sí, como tal, qué es lo que protegemos con la parte de la seguridad informática? ¿Alguien? ¿Nadie? Igual vamos a ver unos minutitos y continuamos. Bruce Pacheco nos menciona información valiosa. Depende, la información es valiosa en base a percepción, por así mencionarlo. Digo, a lo mejor para mí información valiosa son precisamente la presentación que estás viendo, los cursos, etcétera, todo ese tipo de información para mí es valiosa, pero a lo mejor para ti no, para alguien más sí, etcétera. Entonces es cuestión de percepción, pero sí, en sí la información, en base a la clasificación que tenga, es valiosa. La información que se resguarda, nos menciona por ahí Edith. Joshua dice dijiste la tecnología, no sé específicamente qué dije, pero si fue algo mal, disculpen. Juan Carlos Rojas dice la información interna de una empresa, nos menciona por ahí Mirna Zarate. Joshua dice el activo más importante de la empresa. Datos sensitivos, nos menciona por ahí Mirna Zarate, nombres, direcciones, etcétera. Sí, prácticamente son parte y son cosas de las que a final de cuentas se protegen, ¿no? Pero ¿qué es lo que protegemos como tal? Nosotros protegemos activos. Existen diferentes tipos de activos, específicamente 4. Dentro de esos activos existe el parte de los equipos físicos. Aquí nos referimos a la parte de la seguridad física. En sí, equipos, ya sean laptops, ya sean tabletas, ya sean dispositivos móviles, dispositivos de escritorio, absolutamente todo ese tipo de cuestiones son activos basados en equipos, todos. Eh, o en su defecto también están los equipos de red, los switches, los routers, los firewalls, cualquier cosa. Cualquier equipo que sea físico, que nos permita, en este caso, a nosotros comunicarnos y procesar información, son activos que tenemos que nosotros que proteger. ¿Cómo podemos protegerlo? Pues a lo mejor evitar sustraer, que alguien pueda llegar a sustraer piezas de un equipo. Aunque no lo crean, es muy común que a lo mejor en una empresa alguien llega y dice, oye, yo tengo una máquina de escritorio en mi casa. Voy a ver cuántos gigas de RAM tiene esta máquina y le voy a quitar 1 o 2 dependiendo de cuántos gigas tenga. Eso sí me llegó a tocar ver ese problema. A veces las personas llegaban, obviamente pues estaba el gabinetito, pues no tiene absolutamente ninguna seguridad adicional. Lo abrían, apagaban el equipo, obviamente lo abrían y pues le quitaban piezas. En este caso a lo mejor le cambiaban. Nos llegó a tocar en alguna ocasión, nos llegó a tocar ver que prácticamente fueron cambiando uno de los equipos poco a poco. O sea, las memorias RAM eran diferentes, eran de la misma, ¿cómo se llama? Eran de la misma cantidad de hertz, pero sin embargo eran diferente marca, una más barata obviamente. Eh, Esa máquina recuerdo que tenía un Core i5 y fue cambiada por un Core 2 Duo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente, pues existe esa problemática sobre sustracción de piezas, o ya sea que el equipo pues, pueda ser robado completo. Hay que también, es parte de lo que tenemos que evitar, ¿no? Otra cuestión es no introducir también nuevos equipos. Actualmente conocemos el concepto, es posible que ya lo hayan escuchado, el concepto de Bring Your Own Device o trae tu propio equipo, con el cual puedes trabajar, ¿no? Pero a final de cuentas, pues son políticas, son procesos que se crean dentro de la misma empresa. No es algo que precisamente esté
que esté por defecto para todos, ¿no? Digo, es algo que se hace con algunas excepciones. También dentro de la parte de equipos está el cifrado de los equipos. No sé, a lo mejor, por ejemplo, hay soluciones de seguridad que nos permiten brindar un cifrado a los equipos. ¿Cómo se llama este? No recuerdo el nombre de la solución de Microsoft de cifrado, el cual si no ingresas tu contraseña, pues al final de cuentas el equipo se queda bloqueado, no hace absolutamente nada. Y también, pues obviamente la parte del mantenimiento, aunque no lo crean, forma parte de la seguridad. Les reitero, la intención es proteger los activos o los equipos donde se procesa información. Y parte de ello, ya sea para evitar que o se quemen, o se descompongan, o cualquier cosa, es necesario también darles su mantenimiento a los equipos. También validar el tiempo de vida, a lo mejor el disco duro o el equipo completo, dependiendo si es un equipo genérico o es un equipo de alguna marca, pues tener esa prevención respecto a las informaciones que se almacenan ahí, ¿no? También están las aplicaciones. Obviamente en base a aplicaciones nos referimos tanto a equipos, a aplicaciones que están instaladas dentro de lo que son los equipos, ¿no? Aquí es necesario tomar en cuenta varias cosas. Uno, tener instaladas las aplicativos más necesarios, única y exclusivamente necesarios para las personas. Si nosotros tenemos a lo mejor ¿cómo se llaman? Aplicaciones de más, pues obviamente puede llegar a haber algún problema. No específicamente de seguridad, pero sí a lo mejor de repente de que, oye, se me terminó mi espacio en disco duro. Y pues ese a lo mejor espacio en disco duro va a significar, supongamos que somos los directores del área de TI, ese espacio en disco duro a lo mejor pues va a significar para nosotros tener que o cambiar el disco duro o tener que cambiar el equipo dependiendo. También el realizar que sean esas aplicaciones realizadas o en este caso instaladas por el personal de sistemas. Hay muchas empresas en las cuales a lo mejor no tienen un directorio activo instalado en su organización, pero lo que hacen es pues dejar una cuenta solamente y con esa cuenta dejar lo que son las credenciales de administrador. Entonces, o no credenciales de administrador, sino tiene, sí tiene credenciales, mejor dicho, de administrador, tiene una cuenta administrador, vaya, con la que el usuario puede pues prácticamente hacer lo que necesite. Si necesita instalar una aplicación, él la hace. Y pues eso a final de cuentas repercute en problemas como instalar aplicaciones que pueden llegar a ser maliciosas, que son descargadas de internet, etc. Y esto hay muchas veces en las cuales hay sanciones por cuestiones de licenciamiento que también forman parte de la seguridad que nosotros tenemos que dar, no específicamente informática sino financiera, aunque no lo puedan llegar a creer. Me tocó el año pasado, no sé si cerca de febrero, marzo aproximadamente, en el cual apenas estábamos entrando con una empresa y justo en esos días llega Microsoft para una evaluación de sus equipos. Entonces llegó Microsoft y pues llegó el problema también en conjunto con nosotros. Entonces nos dio la primera, por así mencionarlo, advertencia. Nos dijeron que teníamos que ponernos en regla. Entonces ahí nosotros comenzamos a realizar todo el proceso de licenciamiento, absolutamente todo. Porque si posteriormente llega Microsoft después de tu primer como que advertencia, pues obviamente lo que tú tienes que hacer es comprar lo que son todas las licencias, pero con un sobreprecio que traen una multa y pues prácticamente también tu multa. Y por otra razón está pues evitar instalaciones no permitidas, ¿no? Dentro de esa parte de las aplicaciones. O también existen las aplicaciones que son pues, aplicativos web o las aplicaciones en base a alguna especie de servicio en línea. Son partes de lo que nosotros tenemos que proteger. Activos, aplicaciones. Obviamente también la información. Lo más valioso de
de la empresa como tal es la información que manejan y el uso que le dan. La parte de protegerla contra software malicioso, la parte de redundancia, de tener esa redundancia de información, e inclusive tener un cifrado de información, pues también es más que, más que necesario en dado caso de que o salga la información de la organización o en su defecto pues alguien se la lleve. A lo mejor un empleado no sabe que en su equipo únicamente funciona la información, si se la lleva a otro lado pues necesita una contraseña. Si ese es el caso, pues que en este caso la información sea cifrada cuando salga del equipo. También la parte, le reitero, de redundancia de información. Hay algunas organizaciones que tienen sus servidorcitos listos para poder ser utilizados y pues resulta que esa parte de redundancia de información pues tienen a lo mejor dos equipos que tienen exactamente las mismas características para generar una alta disponibilidad de datos. Entonces forma parte también de la seguridad, los datos, los equipos, las aplicaciones. Y por último también están las comunicaciones. Dentro de esta parte de comunicaciones es muy importante tener como tal, uno, el control de las conexiones que pueden llegar a entrar, salir, o inclusive también el uso del ancho de banda, aunque no lo crean, forma parte también de la parte o de la cuestión de seguridad. Si no tenemos, por ejemplo, un uso de ancho de banda correcto, pues a lo mejor alguien por 3 usuarios de todos los que estamos aquí están viendo Netflix en este mismo momento y pues yo necesito hacer un streaming con alguien que está en Tailandia, un ejemplo, pues a lo mejor va a empezar a haber problema de lentitud dependiendo de la cantidad de megas que podamos llegar a tener, ¿no? O pues alguien está descargando torrents y pues con estos torrents sabemos que existe una posibilidad de un problema de seguridad también. También tener algunos canales cifrados de comunicación en dado caso de que, por ejemplo, tengamos conexiones externas mediante una red VPN. Si tenemos una conexión externa, un usuario que está tratando de conectarse desde X parte del mundo, pues tener canales de comunicación cifrados y garantizar la disponibilidad de servicios. No sé si han escuchado el término de redundancia de red. Bueno, si no han escuchado ese término, a lo que nos referimos es pues tener dos, por ejemplo, si nosotros vamos a tener un servicio de internet, es necesario tener otro servicio de internet, pero que no sea de la misma compañía. Me tocó en una ocasión también llegar a un site y pues ver 3 servicios de Telmex, de internet, de diferentes cantidades de internet. Le pregunté al de sistemas, me dice, no, pues es que es una redundancia, me dijeron que necesitaba tener redundancia. Le dije, sí, pero no con el mismo proveedor porque pues no va a servir de nada. Obviamente nosotros ya le pudimos explicar bien, a lo mejor fue una plática de la que él tuvo con la otra persona, fue una plática de copas, ¿no? En el cual le dijeron, no, pues sabes qué, pues contrata más enlaces de internet, ¿no? Ya le dijimos que tenían que ser de diferentes proveedores y no, pues si se va se va el enlace principal que es Telmex, pues el proveedor secundario que también va a ser Telmex, que en ese caso era el proveedor, pues obviamente pues vamos a tener un fallo bastante considerable, ¿no? Pues no vamos a llegar a tener internet. Entonces también la parte de garantizar la disponibilidad de servicios es importante en la cuestión de comunicaciones, ya sea en redes o también de energía eléctrica. Hay veces que en algunas empresas existen problemas de energía y pues a veces hay que tener nuestros UPS, a lo mejor que puedan aguantar 5, 6, 10 minutos, 1 hora, 3, 4 horas, dependiendo de lo que nosotros necesitemos y de los activos críticos que tengamos en ese momento, ya sea de comunicación o en este caso a lo mejor si tenemos servidores, pues algo que nos avise, que tenga una buena cantidad de tiempo para nosotros poder llegar, a lo mejor poder cerrar servicios, poder cerrar conexiones, avisarle a los usuarios y apagar el equipo, ¿no? Y esperar en este caso pues a que se restablezca el servicio de energía eléctrica, que también forma parte de esa cuestión que nosotros tenemos, o vaya, de los puntos que tenemos también que proteger.
Y listo, prácticamente ya terminamos el primer módulo. Si alguien tienen preguntas hasta el momento, ya a partir de aquí está relativamente más ligerito. Si tienen preguntas hasta el momento, con todo gusto las pueden hacer.